Hola, en este video voy a hablar acerca de la comunicación asertiva y la comunicación oral y escrita. Comencemos. En este caso, la comunicación asertiva que viene siendo es la manera como nos comunicamos con los demás de manera positiva, tanto que ayude a retroalimentarnos a nosotros mismos como a las otras personas. Que se haga dentro del respeto de esta conversación, que se respete la palabra de los demás y que en caso de hacer una crítica como tal, que sea de manera lo más constructiva posible y lo más positiva para que la otra persona también note que queremos como tal llevar la conversación a un punto positivo y no como tal ser un poco destructivos. Listo. Este tipo de lenguaje tiene algunas características. Una de ellas es prestar atención al interlocutor. Nuestra posición dice mucho de lo que estamos como tal comunicando. Por ejemplo, en caso de estar hablando dos personas, es muy importante que ambas al menos se presten atención mirándose a los ojos o ese tipo de cosas para que se sienta como tal en un respeto mutuo en esta conversación. En el momento de ser interlocutor también es muy importante que los gestos sean claros para que la otra persona no los malinterprete. También en el momento de entrar a una conversación es muy importante que se haga de manera ordenada y que sea con una respuesta coherente a lo que se está hablando y no por responder solamente por responder como se diría. Eh, Algunos errores frecuentes como los que anteriormente también estaba dando un poco de ejemplos es interrumpir a las personas cuando se está comunicando entre ellos. Digamos que no estoy de acuerdo con una posición de alguien y en ese momento lo callo y digo mi posición, eso es algo totalmente equivocado porque aún así uno no esté de acuerdo con las ideas de los demás, tiene que tener una postura respetuosa hacia la otra persona. También el tono de voz es muy importante. No es lo mismo hablar con una persona frente a frente en un tono normal cálido que hablar como tal en un auditorio grande y ese tipo de cosas. Y hay mucha gente que cree que entre tono más fuerte es más poderosa su palabra y es totalmente incorrecto. O también distraerse con cosas como el teléfono y ese tipo de cosas que nos llevan a ser bastante irrespetuosos. Listo. La importancia de esta comunicación asertiva. Esta comunicación es muy importante para cualquier aspecto de la vida como tal, para que nos entendamos entre las personas de manera totalmente respetuosa y que no se tome como tal una conversación como algo hostil, sino que por el contrario sea algo totalmente positivo. Listo, el siguiente tema es comunicación oral y escrita. ¿En qué consisten estos dos métodos de comunicación? La comunicación oral es la característica, es la comunicación que se hace verbal eh, entre dos personas o muchas más personas. Eh, Se hace como tal, puede ser por teléfono, personalmente o algún otro tipo de medio que se preste para hacerlo. Y la comunicación escrita es todo tipo de mensaje escrito como tal en forma de símbolos, letras o todo tipo de cosas que haga entender a la otra persona que se quiere comunicar como tal. Eh, las diferencias de estas dos son muy importantes ambas. Eh, por ejemplo, la comunicación oral es muy importante para la socialización porque de ella nos desenvolvemos como tal en convivencia con los demás. Y, por ejemplo, la comunicación escrita es muy importante en el mundo laboral porque en caso de, por ejemplo, cartas, memorandos y todo ese tipo de cosas son muy importantes que se den a entender de manera correcta y que no se presten a malinterpretaciones. Eh, Voy a hablar un poco de las diferencias de ambas. La comunicación oral es muy espontánea. Esto quiere decir que ambas, como tal, esta comunicación es más que de improvisación, no tiene mucho tiempo para pensarlo
Y digamos, si se hace el feedback, porque sí, más que todo, por ejemplo, si te equivocas diciendo algo, eh, puedes corregirlo en ese mismo momento, pero ya como tal no tienes tiempo para premeditar mucho las cosas. Y el tono, la gesticulación y todo ese tipo de cosas, unido como tal al contexto, son lo más importante para el entendimiento en este tipo de comunicación. En cambio, en la comunicación escrita es un poco más premeditado, se puede pensar qué se quiere escribir, en qué contexto, pero esto también lleva a malentendidos como tal, dependiendo de la época en la que se comunique. Por ejemplo, si en este momento se lee un libro de, no sé, hace 400 años donde el contexto era totalmente distinto, puede que las personas no lo entiendan de la misma manera como se entendía en ese mismo momento, porque los contextos ahí varían. En ese caso viene más que todo a juego las herramientas que usa como tal la persona que escribió esto para que sea un poco más amigable para la persona que lo está leyendo. Y el intercambio de ideas es instantáneo en algunos casos, pero no en todos. Por ejemplo, en caso, de nuevo, repito el caso de un libro, eh, si quieres hacer un feedback de un libro de hace 400 años, es totalmente, totalmente, qué pena, muy difícil porque eh, no tienes en cuenta muchas cosas acerca de la persona que lo escribió, puede ser que lo hayas entendido de manera distinta y ese tipo de cosas. Entonces es totalmente un poco más diferente que la comunicación oral. Bueno, entonces estos son los temas. Muchísimas gracias.